¿La insulina sube o baja la glicemia capilar? La baja. La baja La insulina la baja, ¿no? ¿Y el glucagón? La sube. La sube. Y cuando estamos en crisis por un ayuno obligatorio, digamos que usted se perdió en el monte y nunca comió frutas, digamos, usted solo comió carne y no puede cazar ni siquiera un animal, usted va a estar muriéndose de hambre. Entonces ahí, ¿cuál de las dos trabaja, la insulina o el glucagón? El glucagón. Y si ya no tiene más glucosa, ¿qué hace el glucagón? Dijo la doctora. Porque la glucosa la usamos para formar ATP. Pero yo no tengo glucosa. Utilizamos los ácidos grasos. ¿Ya? De ahí vamos a oxidar los ácidos grasos para obtener ATP. Lo malo es que vamos a formar cuerpos cetónicos. ¿Ya? Y el que nunca experimentó el cuerpo cetónico, fíjense cómo es la cetona cuando se retira la pintura de las uñas. Esa misma acidez es la que nosotros formamos cuando utilizamos u oxidamos las grasas para tener energía. ¿Ya? Esos cuerpos cetónicos son los que facilitan y desencadenan la famosa cetocidosis diabética. ¿Ya? Y el paciente, además de estar como una uva pasa deshidratado, está con el pH demasiado bajo. ¿Ya? Así nos llegan los pacientes, por si acaso, ¿no? Muy bien, sigamos. Ya comentamos esto. La somatostatina, ya comentaron igual, es un inhibidor, ¿no? Todo nuestro cuerpo tiene que regularizarse con algo, ¿no? No solo va a ser estimular, producir, ¿no? Tiene que haber alguien que nos frene también. Y de eso se encarga la somatostatina. ¿Ya? Bien, sigamos. Ya, esto no, sigamos ya. De la diabetes, este es importante verlo por si acaso. Porque la gran mayoría de los diabéticos que se estrenan, se van a estrenar con nosotros. ¿Ya? Va a ser el pacientito que estaba paseando por el mercado y en el mercado pues, a veces miden la glicemia en campañas, es gratis o valores baratos, ¿no? Como 5 pesos, 10 pesos, digo. Y ahí después de haber desayunado, qué sé yo, su empanadita con su café, él estaba como en 250. ¿Ya? Entonces, esos 250 miligramos hace que la persona que le mide la presión, la glicemia, que a veces ni siquiera es ni médico ni enfermera, ¿no? Son auxiliares. Entonces, ellos me lo asustan al pacientito. ¿Ya? Eso hace que el paciente acuda a la consulta y le diga, doctor, creo que soy diabético. Y entonces usted le va a explicar, no, para ser diabético tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primero, que nosotros tengamos una glicemia en ayuno que sea mayor a 126 miligramos decilitros. ¿Ya? Entonces, si su paciente le salió con un ejemplo, ¿no? 115, él se va a asustar porque el del laboratorio le dijo que lo normal es hasta 100. ¿Ya? Entonces, usted tiene que decirle al paciente, es verdad, eso no es normal, pero tampoco es diabetes. ¿Ya? Es lo que comúnmente se comenta como prediabetes. ¿Ya? Pero no es de manera oficial. Eso usted le dice, corrige la dieta y el paciente vuelve a la glicemia normal. ¿Cuánto es la glicemia normal? 70 a 100. Muy bien. Entonces, con eso se corrige, ¿ya? Pero si me mantiene todo el tiempo entre 100 a 125, lo más probable es que más adelante él se haga diabético. ¿Ya? Hay que comentarlo. El otro es que yo le hago una prueba de tolerancia, digamos, hacemos que consuma un poquito de dulce y que me salga arriba de 200. Eso ya es un sinónimo de diabetes. ¿Por qué? Porque cuando uno mide la glicemia y uno está postprandial, es decir, después de mi comida, lo normal debería ser menos de 200. Todo, ¿ya? Alguna vez cuando nos midamos la glicemia y veamos 160, hay que preguntarnos, ¿comí o no comí? O el paciente, ¿usted a qué hora comió? Comí hace media hora, doctor. Entonces, tiene sentido la subida de la glicemia. Doctor, yo me hice medir la glicemia y cosa que yo había desayunado y seguía con 60. Ya, eso es otro extremo, ¿no? La hipoglicemia. Pero ¿hace cuánto había pasado así? El año pasado. No, me refiero del desayuno a la medida. Como 2 horas, algo así. Pero 2 horas ya es. Quizás no comió mucho esa vez. No tuve dinero. Vea, ahí está, eso que le va a hacer mi tío, digamos, ¿no? Uno lo metaboliza rápido. ¿Ya? Por eso se dice mucho ojo.
hay el truco para decirle al paciente que es gordito que ya no coma tanto, ¿no? A él, de preferencia, se le dice que coma comidas que sean ricas en fibra. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que tenga más saciedad, ¿ya? En cambio, 2 pancitos blancos no es lo mismo que comer un pan integral. Ese pan blanco en un ratico se deshace, ¿ya? Y va va al torrente sanguíneo y se utiliza, ¿ya? En cambio, el otro pan igual se utiliza la glucosa que obtenemos de él, pero gracias a algunas semillas que tiene o algunos frutos secos nos va a dar más saciedad. Entonces vamos a estar más tranquilos en ese periodo de tiempo, ¿no? Pero de ella es porque no desayunó como correspondía, ¿no? Y así nos van a llegar igual algunos viejitos, por si acaso, ¿no? Bien, ¿dónde estábamos? Está acá. Muy bien, mira, ya. Entonces cuando, ahí está, es lo que yo le decía, ¿no? Cuando yo hago una prueba de tolerancia oral, le damos 75 gramos de glucosa, ya digamos que es una cucharadita de azúcar, ¿no? Y debería ser, en este caso, no mayor a 200. Pero si es mayor a 200, yo ya tengo que decirle al paciente probablemente sea diabetes. Hay que seguir estudiándolo. La otra sería que en cualquier momento del día, sea así en la mañana, tarde o en la noche, ese paciente me haga o tenga ese tipo de glicemia, ¿ya? Glicemias arriba de 200 en cualquier momento del día. Juntando esas 3 pruebas y que las 3 me salgan positivas, ya podríamos asumir que el paciente está siendo diabético, ¿ya? Vamos a continuar después de su descanso, ¿ya? Apágame la luz, por favor. Muy buena. Esto ya comentamos. Ya, entonces para que quede claro, la insulina es hipoglicemiante. Glucagón es hiperglicemiante, ¿ya? Cuidado que les pregunten en el internado. Ahí, por si acaso, hay un paréntesis. El cortisol también es hiperglicemiante, ¿ya? Por eso el estrés a la larga nos puede inducir igual a la diabetes, ¿ya? Porque el cortisol permite que podríamos decir que haya más liberación de glucosa en el torrente sanguíneo, obviamente para que se la utilice, ¿no? Pero si esto es de manera prolongada, igual puede inducir a la diabetes, ¿ya? Por eso se dice que es una hormona diabetogénica. Bien, vamos a continuar. Aquí, con respecto a la diabetes tipo 1, mayoritariamente es en pacientes jóvenes, ¿no? Infantiles o adolescentes. Pero yo quiero enfocar un poquito más en la fisiopatología. Yo les voy a explicar un poquito así, bien rapidito. La gran mayoría de las veces, estos pacientitos vienen de una patología autoinmunitaria, ¿ya? Y yo sé que este semestre ya vieron la parte de trastorno de la inmunidad. Y es bueno que recordemos que tenemos 4 tipos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 1, por ejemplo, es la que comúnmente conocemos como reacción alérgica, ¿no? Y es mediada por la inmunoglobulina E. Muy bien. Lo que induce a una tormenta de histamina por los macrocitos. Y en este caso, por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 2 es mediada por anticuerpos. Puede ser la IgM y la IgG. ¿Ya? Entonces, imaginemos lo siguiente. Digamos que hay un estímulo que puede ser quizás genético o puede ser por una infección viral, ¿ya? Digamos que era por parotiditis, porque ustedes niños digamos que no lo vacunaron contra rubiola, sarampión, rubiola, papel, ¿ya? Entonces ese estímulo va a provocar que haya la formación de cuerpos, ¿ya? Digamos que tenemos la IgG. Solo que va a ser una liberación masiva porque usted tiene quizás la predisposición genética a formar este tipo de patologías. Entonces usted está liberando por demás. En el caso de este virus que es interesante, las paperas, como sabemos aquí, tenemos la inflamación de la glándula parótida. Y dice que las abuelitas que antes, el niño que tenía paperas al final era un niño que no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque este tipo de anticuerpos se podría situar en los genitales masculinos, pero también se podía situar en el páncreas de la persona.
lo que iba a provocar es que todos estos anticuerpos se puedan pegar a la célula del páncreas. ¿Ya? Entonces, ¿qué funciones tienen, por ejemplo, los anticuerpos en sí? Ellos se van a encargar de ozonizar a las células que van a matar. ¿Ya? Es decir, le van a poner una banderita para que el enemigo, o en este caso los soldados, puedan reconocer al enemigo. ¿Ya? A eso se llama ozonizar. Entonces, esto va a ser visto por las células inflamatorias como los neutrófilos. Y el neutrófilo no va a venir a saludar al páncreas, porque ya está ozonizado, va a liberar todo su contenido, ¿ya? Principalmente óxido nitroso y especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, ¿no? Entonces, no lo está saludando, más bien está provocando un daño tisular. Entonces, poco a poco, este páncreas va a comenzar a tener áreas de necrosis y va a ser mucho peor cuando por algún motivo sus propias enzimas se puedan activar y puedan promover aún más la necrosis. Pero en este caso, como les digo, está siendo inducido por esa infección viral, ¿no? Lo facilita. Pero también puede ser por la propia genética y desde nacimiento nosotros ya no tengamos el páncreas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario se encargó de destruirlo. ¿Ya? Una vez que los neutrófilos atacan, también van a seguir llamando a más neutrófilos. Entonces este daño se va a extender. A tal punto que yo ya no tenga páncreas. Y si no tengo páncreas, significa que no tengo insulina, no tengo glucagón. Entonces, cuando entramos a nivel celular, tenemos aquí la célula, va a venir la glucosa y ya no va a haber nadie que le abra la puerta. Entonces, al no haber nadie que le abra la puerta, esta glucosa va a volver a la circulación y poco a poco va a comenzar a elevar sus valores. Por esa razón, el paciente con diabetes mellitus tipo 1 es un paciente que tiene glicemia, pero si le hacemos un conteo de insulina, la insulina sale nula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debido a que hubo una destrucción inmunitaria, por ejemplo así, el paciente quedó con esa incapacidad metabólica, ¿no? de utilizar la glucosa. Bien. Ya estas son complicaciones, las vamos a comentar después. Ahí vamos a la clínica, ya comentamos, ¿no? La poliuria, ¿por qué era la poliuria? Porque habíamos superado el umbral renal. ¿Cuánto es el umbral renal? Va a ser pregunta de examen. En esta materia y en todas las materias y en su internado y en toda su vida. 180. Tiene que ser menos de 180 miligramos de cilitro. Pero estos pacientitos van a tener 250, 300, ¿ya? Entonces, vamos a eliminar glucosa. Y dijimos que la glucosa, podemos decir que altera la osmolaridad, igual que el sodio. Es decir, si yo orino sodio, si yo tengo natriuria, si yo orino sodio, por ende también voy a arrastrar demasiada agua. Lo mismo, si yo estoy eliminando mucha glucosa, porque ya superé el umbral renal, por ende también voy a eliminar bastante agua. Por esa razón, usted puede ir analizando si tiene algún familiar diabético. Ellos orinan bastante, ¿ya? Su micción es muy frecuente. ¿Por qué? Justamente por este tema de que ellos superan generalmente el umbral renal. Y obviamente, si yo estoy perdiendo volumen, al final yo voy a quedar con una deshidratación celular. Eso mi cuerpo va a detectar como que tengo más soluto que líquido. ¿Por qué? Porque el líquido lo estoy perdiendo. Entonces, gracias a esto, se va a activar el mecanismo de la sed. Y el mecanismo de la sed, no solamente que vos vayas a tomar agua, sino que hay una hormona que se llama antidiurética o también conocida como vasopresina. Esa hormona va a intentar activarse, ¿ya? Para intentar reabsorber o intentar que se abran canales de agua, de aquaporina, por ejemplo, dentro de los túbulos renales, para retener líquido. Pero quizás no va a ser suficiente porque la glicemia va a seguir elevada, ¿no? Entonces, ahí vamos explicando la poliuria y la polidipsia, ¿no? Muy bien, comentamos que ese paciente no puede utilizar la glucosa. ¿De dónde va a sacar el combustible entonces? De las grasas. En este caso de los lípidos, de los ácidos grasos, ¿no? Entonces vamos a metabolizarlo
para obtener ATP. ¿Cuál va a ser el costo de eso? Uno, que todas mis reservas de lípidos se van a perder, por ende se pierde el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a ver al diabético tipo 1? Delgado. Delgado, flaco. Al desnutrido también lo voy a ver así. ¿Por qué? Porque como no hay aporte de nutrientes, él tiene que sacrificar su grasa. O cuando usted ve a un oso que salió de su hibernación, es decir, después de 3 meses de dormir, ese oso que entró gordo sale como un esqueleto, ¿ya? Porque utilizó toda su reserva de glucosa, ¿ya? Muy bien. Y eso también va a explicar la polifagia. ¿Por qué? Porque como no tengo nutrientes, pues yo voy a estar siempre con apetito. Y la pérdida de peso ya la explicamos igual, ¿no? Por el tema de los ácidos grasos. Bien, eso también va a influenciar en las heridas. Por esa razón, el diabético siempre tiene el retardo de la cicatrización. ¿Por qué? Porque va a haber un defecto también a nivel de los glóbulos blancos. Entonces, cualquier infección para el diabético puede ser una batalla perdida. Por esa razón, el diabético, imperdonable que usted lo tenga en la consulta y no le pida un examen de orina. ¿Por qué? Porque ellos tienden a hacer una ITU, es decir, infección urinaria. ¿Ya? Y si no hacen infección urinaria, hacen infección cutánea. Ellos a veces ni se percatan de la neuropatía diabética y siguen usando los zapatos de hace 30 años. Entonces ese pie que ya engordó o que ya es más grande, no se da cuenta que está siendo apretado. Y al apretarse, pues obviamente va a generar isquemia a ese nivel. ¿Y esa isquemia qué significa para ese tejido? Que al recibir menos oxígeno va a terminar muriendo, ¿verdad? Y eso puede facilitar infecciones cutáneas porque el diabético tampoco se da cuenta si tiene hongos o no. Entonces esos hongos pueden ser la puerta de entrada para que haya una infección. Y de ahí se origina el pie diabético, ¿no? Bien. Este es casi el mismo, prácticamente la misma clínica. La diferencia es la siguiente. La diferencia es que yo tengo el páncreas. Tengo insulina, pero hay algo que sucede con este receptor. Por más que venga la insulina, el receptor no lo va a reconocer. ¿Ya? Eso puede deberse quizás al mal estilo de vida que tenemos. Quizás no se lo ha visto comprobado bien con la parte molecular, pero sí se ha visto mucha relación. Porque los malos estilos de vida, el tabaquismo y el alcoholismo pueden inducir a que haya un rechazo de la hormona hacia su receptor. Por ende, no va a cumplir su función. ¿Ya? Por más que tengamos insulina circulando en sangre, no va a poder reconocerse. ¿Ya? Por esa razón ahí necesitamos el apoyo de algunos medicamentos como la metformina y la glibenclamida. Eso va a ayudar a reconocer a esa insulina y también nos va a ayudar a utilizarla a nivel celular. Bien. ¿Qué más voy acá? Esto por si acaso es esto ya lo comentaron, ¿no? Sí. De todas formas, igual es bueno saber que las pancreatitis fulminantes también desembocan en diabetes. ¿Por qué? Por la misma necrosis que estamos comentando. ¿Ya? No solamente se va a perder los acinos pancreáticos, sino también los islotes de Langerhans, ¿no? Con las células alfa y las células beta principalmente. Bien. Vamos a ver esto que es importante. Vamos a tener complicaciones como microangiopatías y macroangiopatías, ¿no? Las macros son lo que nosotros podemos evidenciar. Bueno, las dos se pueden ver, ¿no? Pero las vamos a interpretar de la siguiente manera. Por ejemplo, las microangiopatías, vamos a tener la retinopatía diabética. ¿Ya? Va a haber esa alteración a nivel de los vasos sanguíneos y esa alteración en sí va a ser como una disfunción endotelial. Todo el tiempo va a haber esa dificultad para que los vasos sanguíneos, en este caso los capilares, cumplan su función, que es el traspaso de los nutrientes a través del plasma que llega a los tejidos, ¿no? Entonces eso va a influenciar a que el paciente esté con inicios de ceguera, ¿ya? Y después el paciente está diciendo que la insulina lo dejó ciego, y en realidad ha sido que su misma complicación de la enfermedad está generando la ceguera, ¿ya? Otro que es la nefropatía diabética, ya explicamos por qué, porque al todo el tiempo superar el umbral renal, vamos a hacer que ese riñón comience a tener una inflamación crónica. Y producto de la inflamación está la pérdida de función. Y cuando hay una inflamación crónica,
va a haber intentos de reparación hasta que al final ese tejido se va a parchar con otra tela, como se dice, ¿no? Entonces se va a reemplazar por tejido conectivo, por ende ese riñón ya no va a cumplir la misma función. Por esa razón siempre se ha visto que el diabético a la larga o se hace hipertenso o se hace paciente renal, ¿ya? Muy bien. ¿Y la neuropatía diabética? Igual ya hemos comentado que esto va a provocar una disfunción, podríamos decir a nivel nervioso, pero de los nervios periféricos, ¿ya? Lo que quizás todo el tiempo va a ser como que hay una estimulación constante o quizás al transcurrir los años ya hay una inhibición total. Entonces ese paciente quizás en sus primeras etapas de diabetes va a sentir como hormigueo, ¿ya? A eso se llama parestesia, ¿ya? Entonces va a sentir como que le pican los pies, se siente incómodo, no puede dormir. Otro va a sentir más bien al revés, va a sentir como una estimulación a los nociceptores y va a referir dolor. Va a decir, doctor, no puedo dormir porque me duele la planta de los pies. Ahí es donde nosotros usamos pregabalina, por ejemplo. Eso al paciente lo deja tranquilo, ¿ya? Y después vamos a ver ya patologías que afecten el sistema cardiovascular, las coronariopatías. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Esa disfunción endotelial puede facilitar igual a que haya una formación de aterosclerosis, ¿ya? Y obviamente si es diabético y si es tipo 2, él tiene antecedentes de obesidad seguramente, ¿no? O de un mal estilo de vida. Entonces eso puede facilitar a que las lipoproteínas, en este caso, se dirijan justo al sitio de la lesión endotelial, ¿ya? Y eso me va a provocar quizás una cardiopatía isquémica más adelante. Muy bien. Esto ya comentamos, no voy a hacer mucho hincapié porque ya lo comentó la doctora. Bien, ¿qué más? Ya, otra de las patologías que genera es la disfunción a la hora de la perfusión de sangre a los tejidos periféricos, ¿ya? Entonces, no solamente que va a tener el retardo de la cicatrización del paciente, sino que podemos decir que va a comenzar a disminuir el flujo de sangre a nivel de los vasos periféricos, ¿ya? Usted palpa las manos del paciente, la siente calientita, pero cuando está palpando la pierna, de caliente se va comenzando a sentir fría, hasta que llega al dorso del pie, lo siente como hielo, peor el talón, o mejor dicho, peor la planta del pie, ¿no? Eso es sinónimo de que hay mala circulación. ¿Producto de qué? De la disfunción endotelial que ya estamos comentando, que genera la misma patología. Entonces, esa mala circulación sumada a la mala cicatrización facilita que ese pie diabético evolucione para mal, a tal punto que sea necesario realizar la amputación del miembro, ¿ya? Muy bien. Y bueno, ya. Vamos con, por favor, el otro grupo.